Bueno, buenos días, jóvenes, señoritas. Buenos días, bienvenidos todos al curso. Luego de las explicaciones y de los consejos para mejorar la presentación de esta segunda actividad, y que en breve voy a calificar la tercera y la cuarta también, podemos iniciar nuestra clase de hoy. Comencemos, por supuesto, con la diapositiva, con la clase que dejamos casi en los últimos minutos el día martes, ¿ya? Y es cuando discutimos con respecto a evapotranspiración. Habíamos dicho entonces que el balance hídrico consiste en esa suma o resta de las entradas de agua menos las salidas de agua. Si recapitulamos, las principales entradas de agua se van a dar por la superficie, es decir, agua de lluvia o agua de riego, en el caso que no haya suficiente precipitación, o agua por ascenso capilar, es decir, agua que está debajo del suelo, en la napa freática del suelo y que asciende. Entonces, a la zona de raíces, que es la zona que me interesa, yo podría decir a la capa arable del suelo o a la profundidad del suelo que me interese, donde crecen las raíces, el agua puede entrar por superficie o por abajo. ¿Ok? Ahora, el agua puede salir. Hay pérdidas de agua que se dan rápidamente como la escorrentía. Es el agua que, sin lograr ingresar al suelo, escurre por la superficie, por la pendiente y sale del suelo. También se puede dar el agua por percolación profunda. Es el agua que ingresa al suelo, satura el suelo, pero que la gravedad se encarga de que salga fuera del perfil del suelo. Obviamente, si estoy en una región que tiene muchas precipitaciones, no puedo esperar que el suelo almacene todo el agua, porque el suelo tiene una capacidad de almacenamiento de agua. Tiene una máxima capacidad de retención y mucho más tiene una capacidad de campo. Y todo el agua que está por encima de la capacidad de campo tiende a salir por drenaje. Entonces, la percolación profunda es el agua que se va fuera del alcance de las raíces y hacia la napa freática. Entonces, percolación profunda recarga la napa freática, ascenso capilar permite la llegada de agua de la napa freática. Y por supuesto, la pérdida de agua más importante es la que se da por la evaporación directa de la superficie del suelo y por la transpiración de las plantas, porque ese es el agua que yo quiero que se consuma. Yo quiero que la planta transpire para que pueda disminuir su temperatura, absorber los nutrientes y que el agua cumpla las funciones que debe cumplir dentro de la planta. ¿Se comprende? Habíamos dicho de que esta evapotranspiración se va a dar en función de la cantidad de superficie de follaje y del tamaño que la planta tiene. Pero el clima, es decir, el aire, tiene una capacidad para evaporar agua. Entonces la evapotranspiración se puede modelar. Es decir, yo podría calcular o yo podría estimar, o calcular es posiblemente la mejor forma porque tenemos ecuaciones para ello, con variables climáticas que yo puedo medir en una estación meteorológica y por supuesto con algunos cálculos yo puedo calcular cuál es esa evapotranspiración potencial. La evapotranspiración potencial es esa cantidad de agua que yo estimo, que yo calculo que se puede evaporar o que pueden transpirar las plantas de una superficie y por día. Generalmente se expresa en milímetros diarios, aunque yo lo puedo totalizar a milímetros por mes. Es decir, si por ejemplo sé que la evapotranspiración de marzo en Ica es 4.5 milímetros diarios y sé que marzo tiene 31 días, entonces eso haría 31 por 4.5, sería 105 más 1, 109.5, 109.5, prácticamente 110 milímetros de evaporación o evapotranspiración mensual. ¿Se comprende? En términos generales, ¿qué factores incrementan la evapotranspiración? Cuando se incrementa la temperatura, se incrementa la evapotranspiración. Cuando se incrementa la radiación solar, ¿ya? Esta radiación solar, radiación neta sobre la superficie, se incrementa la evapotranspiración. ¿Ya? Cuando disminuye la humedad relativa, es decir, cuando el aire se vuelve más seco, aumenta la evapotranspiración. ¿Ya? En, por ejemplo, lugares donde hay abundante precipitación
y el aire siempre está húmedo, siempre tiene vapor de agua, la evapotranspiración disminuye un poco. ¿Ya? Y eso puede afectar. Por ejemplo, ¿qué es más caluroso, la Amazonía o la costa del Perú? ¿Quién me dice? En términos generales, ¿qué región es más calurosa? Ya ustedes en este momento han visto sus datos de clima y ya me pueden decir así, gruesamente qué es más caluroso, si la costa o la selva. ¿Quién me responda? A ver, Verónica, Yorka, Joana dicen que la Amazonía, Max que la selva. Muy bien. Lisette dice que la selva. Es correcto. Karin dice que la selva. Es correcto. La Amazonía peruana es más calurosa, la temperatura es más alta. ¿Ya? Pero como la Amazonía también es más lluviosa, por lo general el aire amazónico, el aire de la región amazónica tiene más vapor de agua. Entonces las plantas tienden a transpirar un poco menos. ¿Ya? Entonces la evapotranspiración potencial en la Amazonía es ligeramente más baja que en la costa. Las zonas desérticas, por ejemplo, Piura o Ica. Ica o Majes. Majes es una zona desértica y relativamente fresca, es una zona de altura, pero tiene una de las evapotranspiraciones más altas en el país, puede llegar hasta 5 o 5.5 milímetros en algunos meses del año. Obviamente, si la evapotranspiración depende de la temperatura, es esperable que en el verano la evapotranspiración sea más alta y en el invierno más baja. ¿Me dejo entender? En la sierra, la temperatura es más baja, pero, a pesar que la temperatura es más baja, la radiación es más intensa. Hay meses del año donde la radiación solar cae con sus 1000 vatios sobre metro cuadrado, prácticamente como si no hubiera atmósfera. Entonces, eso causa una mayor evapotranspiración. Y otro detalle es que al haber altitud, 2000, 3000 metros sobre el nivel del mar, el vapor de agua se disipa más fácilmente. Cualquiera que haya tomado una ducha en un día en la sierra se da cuenta, o sea, el cuerpo, la ropa se seca rápidamente, a pesar de que el clima es más frío, porque el aire casi siempre está más seco. Entonces, eso incrementa la evapotranspiración. ¿Me dejo entender? El punto es que yo puedo calcular, digámoslo así, cuál es esa evapotranspiración y puedo, a partir de ello, determinar cuál sería la capacidad que tendría el aire para quitarle humedad al suelo. Y, por supuesto, quitárselo a la planta. Entonces, una planta cualquiera, por ejemplo, un maíz, que tenga el mismo tamaño y que tenga la misma cantidad de hojas y que tenga la misma superficie foliar, obviamente transpiraría más en un día de verano que en un día de invierno, porque la evapotranspiración es más alta en el verano. Así que el consumo de agua de la planta no es el mismo en cualquier época del año, sino que depende de la evapotranspiración. ¿Ok? La evapotranspiración también influye, por supuesto, en el balance hídrico. ¿Qué pasa si la evapotranspiración sumada mensual es mayor que la precipitación mensual? Entonces el agua tiende a evaporarse, no tiende a acumularse. Si la evapotranspiración es más alta que la precipitación, yo podría tener algo de acumulación de agua, pero más seguro que tenga evaporación y definitivamente no habría percolación profunda. Pero si durante varios meses del año la precipitación supera la evapotranspiración, entonces el agua que se pierde por evapotranspiración se descuenta y eso quiere decir que hay un plus de agua que se va acumulando en el suelo. Y si ese plus de agua que se acumula en el suelo sobrepasa la capacidad de campo, entonces es obvio que hay una cantidad de agua que se puede ir por percolación. ¿Se comprende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Para terminar esta clase, bueno, habíamos discutido también que yo puedo no solamente calcular con datos, sino también puedo medir mediante la técnica del tanque vaporímetro, mediante el tanque vaporímetro o el tanque tipo A, que es un tanque metálico grande, donde yo puedo medir diariamente, y debo medir diariamente, cuál es la lámina de agua que se evapora de la superficie. Es decir, lleno una cantidad de agua, con la ayuda de una regla mido cuál es la altitud del agua dentro del tanque, y luego voy diariamente registrando cuál es la superficie de agua que estoy alcanzando.
Lo lógico es que cada día pierda algunos milímetros de agua. Y esa evaporación es la evaporación del tanque. Y el tanque tiene un factor de corrección aproximado de 0.83 a 0.84. Es decir, que la evapotranspiración potencial se puede calcular como el 83 a 84% de la evaporación de un tanque. Pero un tanque evaporímetro tipo A. Si yo lo intento con un balde de mi casa, posiblemente haya un error. No quiere decir que no se pueda, porque hay otros tipos de tanques, pero el tanque tipo A es el oficial para una estación meteorológica. ¿Se comprende? Y ojo, regla, y creo que se los había dicho, el tanque no puede estar en el piso, no puede estar en la azotea, no puede estar en la arena caliente, tiene que estar siempre sobre una superficie que esté cubierta de vegetación, preferentemente pasto, y a unos cuantos centímetros de altura sobre el nivel del suelo. Entonces, la forma correcta, una tarima, un pequeño bloque, pero siempre rodeado de pasto. Es como se debe poner el tanque de evaporímetro. Y tiene que estar abierto, por supuesto, no le puedo poner un techo o una protección porque eso no sería real. ¿Se comprende? Requerimiento de riego. El requerimiento de riego es cuál es esa cantidad de agua que yo debería aplicarle a mi suelo para llevar una profundidad de suelo hasta la capacidad de campo. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Imagínense ustedes, creo que lo conversamos en la clase el día jueves, que yo determino que mi suelo tiene, por decir, 18% de humedad. ¿Ya? Pero yo sé que mi suelo debería estar en 25% de humedad. Quiero decir que la capacidad de campo del suelo es 25%. Entonces, ¿cuánta agua debo aplicar yo al suelo para que desde la humedad en la cual me encuentro llegue hasta la capacidad de campo? Entonces, ese requerimiento de riego en metros cúbicos, se calcula de la siguiente manera. Ustedes tienen la capacidad de campo del suelo en humedad volumétrica, es decir, porcentaje en volumen de capacidad de campo, menos la humedad actual también en volumen. Humedad actual quiere decir la humedad que el suelo tiene en el momento de muestreo. Y esa humedad actual puede cambiar, por supuesto. Recuerden ustedes que el coeficiente de capacidad de campo es, valga la redundancia, un coeficiente. Entonces, la capacidad de campo de un suelo es un valor definido. Yo lo puedo calcular, yo lo puedo hallar, puedo estimarlo. Para, por ejemplo, un suelo franco. Recuerden ustedes, en un suelo franco la capacidad de campo es muy cercanamente 25% de humedad volumétrica. Eso quiere decir que el 25% del volumen del suelo debería ser agua cuando me encuentro en capacidad de campo. Pero la humedad actual es cuánto tiene en ese momento el suelo. El contenido de agua podría ser bastante menor que ese 25%. ¿Ok? Entonces tengo de repente 20, de repente 18, de repente 17. Eso puede bajar. Puede acercarse hasta el punto de marchitez. O incluso puede ocurrir que la humedad actual esté por debajo del punto de marchitez. Si, por ejemplo, yo he dejado de cultivar un suelo por varios meses, como suele pasar en la sierra, por ejemplo, y el suelo está realmente seco, de repente la cantidad de agua que el suelo tiene se aproxima al coeficiente higroscópico. Entonces, esta humedad actual es la humedad que el suelo tiene en el momento que yo muestreo. ¿Se comprende? Capacidad de campo menos humedad actual y por 100, o dividido entre 100, mejor dicho, me va a dar el déficit de agua. Ese déficit de agua en volumen lo multiplico por la superficie del terreno y por la profundidad de interés. La superficie va en metros cuadrados, por supuesto, y la profundidad en metros. Eso quiere decir que si mi profundidad de interés es la capa arable 30 centímetros, esta profundidad es 0.3 metros. Y esta área depende de la cantidad de tierra o de la cantidad de superficie que yo estoy evaluando. Para casos prácticos, casi siempre utilizamos la hectárea. Y recuerden que la hectárea es un cuadrado de 100 por 100 y por lo tanto esta área sería 10.000 metros cúbicos. Entonces ustedes multiplican 10.000 metros cuadrados de superficie y lo multiplican por la profundidad, que es 0.3 metros de profundidad, por ejemplo, tienen ustedes 3.000 metros cúbicos de volumen de suelo. Entonces esto les va a indicar cuál es ese déficit, cuánto de agua tengo que aplicarle a esa capa arable para que alcance la capacidad de campo. ¿Se comprende? ¿Dudas?
preguntas. Si ustedes consideran 10.000 metros cuadrados como una hectárea, entonces el requerimiento de riego les va a salir en metros cúbicos por hectárea. Por hectárea. Y ustedes pueden calcularlo. Pero si, por ejemplo, ustedes quieren saber la cantidad de agua que necesitan para su jardín y su jardín tiene 8 metros por 2 metros, ustedes pueden simplemente calcular la superficie en cuestión y calcular cuántos metros cúbicos de agua requieren para ese jardín. Insisto, cuando se trata de superficies grandes, la hectárea pasa a ser la unidad de referencia, digámoslo así, de superficie agrícola. ¿Ok? Y por último, la lámina de riego. La lámina de riego se calcula en forma justamente de una lámina o de una altura de capa. Es decir, esta cantidad de agua que yo necesito aplicar, ¿a cuántos milímetros de capa equivale? ¿A cuántos milímetros de capa equivale? Quiero decir, si por ejemplo, un resultado de mi cálculo, vamos a poner así datos, así tratando de imaginarnos. Yo tengo 25% de humedad en capacidad de campo, suelo franco, y mi humedad actual es 18%. 25 menos 18 es 7%. 7 sobre 100. Entonces, el 7% de 3.000 metros cúbicos. 7% de 3.000 metros cúbicos es 210 metros cúbicos. Entonces, quiero decir que si mi suelo está con 18% de humedad y yo quiero llevarlo a capacidad de campo, necesito aplicar 210 metros cúbicos de agua por hectárea. Por hectárea. Ahora, este volumen, 210 metros cúbicos, ¿a cuánta lámina representa? ¿A cuánta superficie representa? Es decir, si yo tuviera esos 210 metros cúbicos distribuidos sobre toda la superficie del suelo, ¿qué altura de agua representarían? O si yo esperase que lloviera, ¿cuántos milímetros de precipitación, para utilizar la unidad de la precipitación, milímetros de lámina, requiero yo para que se completen esos 210 metros cúbicos? La lámina de riego se calcula de la siguiente forma. Capacidad de campo menos humedad actual sobre 100, hasta aquí todo igual, por la densidad aparente sobre la densidad del agua. Ojo, aquí la capacidad de campo y la humedad actual están ingresando en humedad gravimétrica. En humedad gravimétrica. Si ingresan en humedad volumétrica, ustedes ya no necesitan esta expresión. Vamos a ponerla en rojo. Esta expresión, ¿ya? Que recuerdan ustedes cómo se llama. Densidad aparente sobre densidad del agua. ¿Quién me refresca la memoria? ¿Cómo se llama este cálculo? A ver, vamos a ver nuestro... Ya. ¿Alessandra? ¿O Alessandro? ¿O Alessio? ¿O Claudia? ¿O Daniela? ¿O Diana? ¿Quién me dice? Gravedad específica aparente. Exactamente, esa es la respuesta. La relación que existe entre densidad aparente del suelo y densidad del agua se conoce como gravedad específica aparente. Y es la misma densidad aparente del suelo, pero sin unidades. Porque como la densidad del agua y la densidad aparente tienen las mismas unidades, las unidades se anulan. Entonces, si los valores de la capacidad de campo y de la humedad actual ingresan en porcentaje en peso, yo multiplico por la gravedad específica aparente. Si los valores de capacidad de campo y humedad actual ingresan en porcentaje en volumen, ya no necesito esta relación. Pero vamos a suponer que ustedes en laboratorio obtienen el peso húmedo y el peso seco del suelo y por lo tanto pueden calcular la humedad actual en peso. Suele hacerse. Recuerden que el método gravimétrico casi siempre me permite a mí determinar la humedad actual en peso. Entonces, la capacidad de campo la expreso en porcentaje en peso, por ejemplo, 20%, ¿ya? O 22%.
¿ya? La humedad actual es el contenido de agua en peso que el suelo contiene, por decir 15%, ¿ya? Y la densidad aparente del suelo, para un suelo franco, por ejemplo, 1.35. Densidad del agua es una constante y es igual a 1, por la profundidad en metros, la profundidad del suelo en metros, y por 1000 para convertir los metros a milímetros, porque la lámina va a resultar en milímetros. Entonces, si yo hago todo este cálculo, me van a resultar metros de agua, metros de lámina. ¿Ya? Y si lo multiplico esos metros de lámina por 1000, pues entonces convierto esto a milímetros de lámina. ¿Qué expresión no está aquí? ¿Qué variable no está aquí y que estaba anteriormente? Área. Muy bien, el área. Ya no está el área. Y eso quiere decir que si ustedes dividen el volumen de agua entre el área en el cual están aplicando esa agua, les va a dar la lámina de riego. O si multiplican la lámina de riego por el área a regar, les va a resultar el volumen de agua a aplicar. ¿Ok? Entonces, quienes calculan riego y quienes manejan el riego al suelo para cultivar las plantas, por lo general expresan no tanto el volumen de agua, sino la lámina. ¿Por qué? Porque la lámina se puede aplicar a cualquier superficie. Si yo digo, ¿sabes qué? Es momento de aplicar 200 metros cúbicos de agua, puedo generar confusión porque me van a decir, ¿y vamos a aplicar 200 metros cúbicos de agua por hectárea? ¿O por cada lote? ¿O por cada parcela? ¿O por cada cuartel de uva? ¿O de mango? ¿O de espárrago? En fin. Entonces, es confundir un poco porque de repente el agricultor tiene sus campos divididos en parcelas que tienen 2 hectáreas. Entonces, si yo digo un volumen, precisando a qué área corresponde. Pero si yo digo, vamos a aplicar, por ejemplo, un riego equivalente a 20 milímetros, entonces son 20 milímetros de lámina de agua y esos 20 milímetros se aplican a cualquier superficie. Entonces se multiplican por el área respectiva. ¿Me dejo entender? Y 20 milímetros equivale a 200 metros cúbicos de agua por hectárea. Y si tengo media hectárea son 100, y si tengo un cuarto de hectárea son 50 metros cúbicos de agua. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces, insisto, esta densidad aparente y densidad del agua van a ingresar a la ecuación siempre que estas humedades estén en peso. Pero si las humedades están en volumen, capacidad de campo y humedad actual en volumen, entonces ya no necesito esta expresión. Ya paso directamente a la resta por la profundidad y por 1000 para convertirlo a lámina. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. La actividad número 5 que voy a subir esta tarde les va a requerir que ustedes calculen y determinen, más que calculen, estimen los coeficientes hídricos de los suelos que han trabajado. Capacidad de campo, punto de marchitez, coeficiente higroscópico. Hay un poco de instrucciones para que ustedes puedan hacer eso y por supuesto tienen tablas y tienen la clase y tienen material de lectura abundante como para que ustedes estimen la capacidad de campo, el punto de marchitez. Y luego, considerando una hectárea, ustedes van a clasificar el agua del suelo. Es decir, van a decir en un máximo cuál sería el agua libre que ese suelo podría tener, cuánta agua capilar, cuánta agua higroscópica, cuánta agua disponible, cuánta agua no disponible podría haber en el suelo por hectárea, si ustedes consideran los coeficientes hídricos que van a estimar. Es una tarea que no debería quitarles más de una hora. A mí me va a tomar 1 día y medio calificarlo. Así que tengan compasión. ¿Ok? A ustedes le va a tomar 1 hora resolver. La actividad 6 es hacer un pequeño balance hídrico. Y para eso les voy a dejar las indicaciones mañana o de repente el jueves santo. Y entonces ahí les voy a indicar qué información necesitan ustedes. Principalmente precipitación y
evapotranspiración de la zona en promedios mensuales. Ustedes van a graficar ambos y de esa manera van a determinar cuál es el plus de agua, o sea, el déficit de agua o el surplus de agua. Van a ver si es que queda agua suficiente de la precipitación menos la evapotranspiración y como para que el suelo llegue a capacidad de campo o incluso pase por encima de la capacidad de campo. O si al contrario, con una evapotranspiración muy alta, el suelo siempre está seco. Van a asumir que no hay riego, van a asumir que todo está en función, por supuesto, del clima de la zona. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, protestas. El agua en el suelo era importante conversarla, era importante discutirla. Max me pregunta si hay una relación entre precipitación y humedad. ¿A qué te refieres con humedad, Max? ¿Humedad atmosférica? ¿Humedad relativa del aire? ¿A qué humedad te refieres? Ya. En zonas que llueven poco, ¿qué pasaría con humedad? No te capto muy bien. ¿Te refieres a humedad del suelo o humedad del aire? Bueno, precisemos. Cuando una persona que... ya entendí. Cuando en Pisco no precipita mucho, pero su humedad del aire es alta. Ya, muy bien, muy bien. Es bueno precisar. Quienes trabajan en meteorología, ¿ya? Quienes que trabajan en meteorología, y acá está Alessio, que no debe dejarme mentir, se refieren a una región húmeda cuando la precipitación es muy alta y excede a la evapotranspiración. Yo puedo decir entonces que la Amazonía peruana es una región húmeda o incluso perhúmeda, o sea, excesivamente húmeda, porque llueve mucho. La costa peruana no es húmeda. La costa peruana es árida, porque la evapotranspiración es 15, 20, a veces 50 veces más alta que la precipitación. Pongo caso como Pisco, que es de mi mismo departamento, o Ica, que es mi tierra. En Ica la evapotranspiración, vamos a decirlo, del año, es más o menos 1200 a 1300 milímetros. 1200 a 1300 milímetros. ¿Ya? Y la precipitación es 20. Entonces yo tengo 20 por 6, 60 veces más. 60 veces más evapotranspiración que precipitación. Y esto es 20 en un año bueno, ¿no? Porque hay años que no llueve. Entonces, esa es típicamente una región desértica o árida, donde la evapotranspiración supera por 16 o 32 o 50 o 64 veces, en algunos casos hasta 128 veces más, evapotranspiración que precipitación. Pero ustedes calculan, si una zona llueve por arriba de 600 o 300 milímetros, ya no es árida, ya es semiárida. Y alrededor de 500 milímetros, ya nosotros podemos decir que es una zona incluso subhúmeda. La sierra peruana, por ejemplo, tiene una precipitación que bordea los 600, 700 milímetros y una evapotranspiración que bordea 1000. Pero eso quiere decir que hay meses del año en los cuales la precipitación excede la evaporación. Y hay meses del año en los cuales la evapotranspiración excede. Y ustedes van a la sierra en febrero, marzo, y está verde y lluvioso, y el suelo está húmedo, y se cultiva. Pero si van en julio, agosto, no ha llovido en bastantes días, el suelo está seco y no hay cultivos. Entonces, obviamente una zona tiene que ser muy húmeda para que sea cultivable. Pero el concepto de humedad, desde un punto de vista climático, quiere decir que llueve mucho. Yo no podría decir que la región de Pisco es húmeda, porque es mentira, no llueve. Ahora, existe una variable que es la humedad relativa. Y la humedad relativa es
puntualmente para el aire, ¿qué porcentaje de vapor de agua contiene el aire para ese máximo de vapor de agua que podría tener en una temperatura? A ver, trato de explicarme. De repente Alessio es mucho mejor que yo. Háganle las preguntas a él después. Pero bueno, imagínense que para 20 grados centígrados, el aire puede contener 4 gramos de agua por metro cúbico, porque el aire contiene agua. O sea, nosotros respiramos aire y el aire que respiramos contiene un poquito de vapor de agua. Ese vapor de agua nos hace sentir confortables. Cuando el aire está demasiado seco, ustedes inmediatamente lo notan porque la nariz se reseca y comienza a arder un poquito. En la sierra, por ejemplo, si ustedes están un día de invierno en la sierra y respiran el aire está muy frío y muy seco. Entonces uno comienza a perder un poquito de humedad. En la Amazonía lo contrario, en la Amazonía el aire es caliente y contiene mucho vapor de agua. Por supuesto, demasiado vapor de agua también se vuelve un poquito confortable, ya uno se siente como que estuviera en un sauna. ¿Me dejo entender? Entonces, humedad relativa quiere decir cuánto vapor de agua contiene el aire para esa máxima cantidad de vapor que debería contener. Obviamente, el aire frío pierde capacidad de almacenar vapor. Cuando el aire se enfría, su cantidad de vapor de agua es mínima. Cuando el aire se calienta, el aire puede contener más vapor de agua. ¿Me dejo entender? Entonces, humedad relativa ¿es el aire muy húmedo? ¿Tiene alto porcentaje de vapor o tiene bajo porcentaje de vapor? Y eso no depende mucho de la precipitación. Depende de otros factores, como por ejemplo la cercanía al mar. Por supuesto, las lluvias influyen bastante, pero también influye la altura, la cercanía al mar. Por ejemplo, la Amazonía peruana es lluviosa y húmeda. La humedad relativa es alta. ¿Por qué? Porque como el suelo siempre está húmedo y evapora, el aire siempre contiene vapor. En la costa peruana, ya, deberíamos tener un aire muy seco, pero como tenemos el mar cercano y como tenemos vientos que soplan nubes bajas, nubes estratiformes, entonces resulta que buena parte del año las nubes bajas generan algo de llovizna. Ahorita, por ejemplo, ya hemos tenido una temperatura bastante más baja aquí. Cualquiera que anda sin chompa sabe que en este momento en Lima ya no estamos en verano, ya comenzó el otoño puro y duro. Y dentro de poco van a comenzar esos días donde el cielo está grisáceo y comienza a lloviznar. Entonces, sigue siendo una zona árida, sigue siendo una zona desértica, porque la llovizna es muy poca agua, pero esa llovizna se mantiene en el aire y genera mucho vapor. Entonces, la humedad relativa se vuelve más alta. Entonces, miren, en una zona seca tengo alta humedad relativa. En la sierra llueve más que en la costa, definitivamente. Pero como la temperatura, la altura es mayor y el aire es más frío, casi siempre el aire condensa y el aire queda seco, desprovisto de agua. Entonces, es un clima lluvioso, pero con una humedad relativa más baja. Y ya me fui un poquito del curso porque eso es meteorología, no es edafología, chicos, pero yo la he llevado mi meteorología hace 28 años, casi 29. Disculpen si no me acuerdo muy bien. ¿Ok? Espero, Max, haber contestado la pregunta. No hay de qué, no hay de qué. Reanudar presentación. Perfecto. A ver, para aclarar. Uy, ¿qué pasó? Denme un segundito que aquí acabo de tener algún conflicto de compartición. Ahora sí. Muy bien. ¿Por qué teníamos que discutir con respecto al agua del suelo antes de terminar todas las propiedades físicas? ¿Por qué volvemos nuevamente a propiedades físicas del suelo? Porque hay varias propiedades físicas que son influidas por la presencia de agua. Textura, densidad aparente, estructura, son propiedades que son, digámoslo así, independientes del agua. Pero ahora vamos a ver que el agua puede afectar algunas propiedades y de hecho el movimiento del agua también influye en algunas propiedades en el suelo. Por eso ahora vamos a ver otras propiedades físicas y estas tres, vamos a verlas rápidamente,
son infiltración, permeabilidad y drenaje. ¿Ya? Son conceptos que no son exactamente los mismos, pero que procedemos a aclarar. Se refieren los tres al movimiento del agua y a su capacidad para entrar y salir del suelo. Infiltración, o también llamada tasa de infiltración, es la velocidad con la cual el agua ingresa al perfil del suelo. El perfil del suelo, lo recuerdan ustedes, comienza en la superficie del suelo y termina hasta la zona máxima de crecimiento de raíces. Obviamente, puede ocurrir que yo tenga un perfil de suelo muy superficial, por ejemplo, que tenga la roca madre muy cerca de la superficie, o puede ser que yo tenga un suelo muy profundo con abundantes capas suaves y que la raíz pueda crecer profundamente. Entonces, ese perfil del suelo no es siempre el mismo. Va a depender un poco de qué tan profundo es el suelo. Pero si el suelo es muy profundo, por lo general el perfil del suelo es 1 metro a 1,50 m. Los que clasifican suelos estudian 1,50 m de profundidad. ¿Ok? Entonces, ¿con qué velocidad el agua que está fuera del suelo puede entrar al perfil del suelo? Eso se conoce como infiltración. El agua de lluvia o el agua de riego ingresan al suelo. Ingresan rápido, ingresan lento el agua, eso es infiltración. Y por lo tanto es una velocidad, por lo tanto es una propiedad que yo puedo cuantificar, puedo establecer numéricamente la velocidad de infiltración. La infiltración se relaciona con la textura del suelo, con la estructura, con el relieve y con la presencia de sellos. Los suelos arenosos, por ejemplo, son muy filtrantes, ¿no? Ustedes tienen arena y aplican agua sobre la arena y la arena deja filtrar el agua muy rápidamente. Cualquiera que haya ido a la playa sabe a lo que me refiero. Ustedes hacen un hoyito en la arena, tratan de llenarlo para hacer una pequeña piscinita y se pasan todo el día echándole agua, 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 pero la arena simplemente deja filtrar el agua y nunca se empoza. Pero si fuera un suelo arcilloso, ustedes podrían fácilmente empozar el agua y juntar, porque tiene una infiltración mucho más lenta. ¿Okay? Normalmente el suelo tiene que tener infiltración para que el agua ingrese a las zonas raíces, y algunos suelos dejan filtrar muy fácilmente el agua. La estructura ayuda, por supuesto, los suelos bien estructurados, que tienen estructura granular, migajosa, tienen más espacio poroso aéreo, más espacio poroso grande y el agua se mueve más rápidamente. Los suelos con estructura laminar o con estructura en bloques o con estructura columnar o los masivos, especialmente los masivos y arcillosos, tienen muy poca infiltración. El relieve, ¿ya? Puede influir. ¿Ya? Cuando yo tengo suelos en pendiente, es posible que la velocidad con la cual el agua infiltra disminuya, porque más bien el agua escurre. Se produce escorrentía más que infiltración. ¿Ya? Y sellos superficiales. ¿A qué nos referimos con sellos superficiales? La precipitación, la lluvia, y el riego pueden causar la pérdida de la estructura en la capa superior del suelo, específicamente en la misma superficie del suelo. Piensen ustedes en una gota de lluvia que puede caer de 500 metros de altura. O sea, las nubes de lluvia están a 500, 700 metros de altura. Y una gota de lluvia puede parecer una cantidad de agua insignificante, pero en realidad tiene una pequeña masa. Y si esta gota de lluvia cae con velocidad inicial 0, al final de los 500 metros tiene una velocidad final bastante grande, porque va acelerando. La gota de agua va cayendo cada vez más rápido. ¿Me dejo entender? Entonces, esa pequeña masa, pero multiplicada por una alta aceleración, por la gravedad, puede significar una energía cinética de cada gota de agua. Es como un pequeño bombardeo que cae sobre la superficie del suelo. ¿Y quién está en la superficie? Los agregados. O sea, los agregados pueden romperse, debilitarse, salpicar como resultado de esa lluvia. Entonces, cuando el suelo se seca, las partículas de suelo de los agregados han salpicado. Entonces se comienzan a depositar sobre el suelo y forman un sello, que es una pequeña capa sin estructura. Y los sellos son a veces un poquito más duros, un poquito más como que menos filtrantes. Es como que le hubiéramos puesto una pequeña capa impermeable al suelo. Muy débil, por supuesto, pero puede presentarse. Eso quiere decir que cuando el suelo se seca y cae la siguiente lluvia ya no logra infiltrar con la misma velocidad. Entonces, es la razón por la cual se suele proteger al suelo para que la lluvia no impacte directamente el suelo.
Generalmente se le coloca vegetación o se tiene siempre el suelo cubierto. Especialmente en zonas que son muy lluviosas, el suelo no puede estar descubierto porque podría sellarse y erosionarse. ¿Se comprende? Ahora, es una velocidad. La infiltración se puede medir por velocidad. Entonces, hay suelos que tienen una tasa de infiltración muy baja, de menos de 2.5 milímetros por hora. O sea, la lámina de entrada de agua en la superficie del suelo por hora es bastante lenta. Miren, menos de 2.5 milímetros. Eso quiere decir que si hubiera agua sobre el suelo, apenas ingresaría 2.5 milímetros en una hora. ¿Ya? Eso es como decir 60 milímetros por día. O sea, 6 centímetros de agua, todo un día esperar para que solamente ingresen al suelo 6 centímetros de agua. Los suelos arcillosos, por ejemplo, especialmente si están compactados, ya pueden tener una infiltración muy baja. ¿En qué caso me convendría tener una infiltración muy baja? Si yo quiero hacer un reservorio, por ejemplo, si yo quiero hacer un estanque, me conviene utilizar arcilla, y si el suelo no es arcilloso, pues consigo arcilla y compacto la arcilla, la apisono, la pelmazo, de tal manera de que el suelo se vuelva poco filtrante y prácticamente impermeable. ¿Okay? La infiltración puede ser baja de 2.5 a 15 milímetros. Los suelos superficiales, ricos en arcilla, pobres en materia orgánica. La infiltración puede ser media de 15 a 50 milímetros, ¿ya? En el caso de los suelos francos o francolimosos o limosos. Y puede ser alta, arriba de 50 milímetros en el caso de los suelos profundos, arenosos, o incluso más alta si tienen modificadores texturales. Los suelos arenosos y con gravo o gravilla, por ejemplo, son suelos muy filtrantes. ¿Se comprende? ¿Cómo determino la tasa de infiltración o la velocidad de infiltración? Bueno, la infiltración se mide por lo general en campo. Es una variable que se debe determinar en campo. ¿Ya? Y es una variable que se puede medir fácilmente. O sea, no es muy difícil, no es muy complicada. Todo lo que yo necesito es alguna buena regla o un escalímetro, una varilla de metal o de plástico fina, recta, ¿ya? Anillos metálicos concéntricos, o lo que se llaman cilindros de infiltración, o cilindros infiltrómetros también. Ojo, no confundir con el método del cilindro para medir densidad aparente, porque una vez pregunté, ¿y el método del cilindro para qué sirve? Y me dijeron para infiltración. No, estos son los cilindros infiltrómetros. Los cilindros infiltrómetros son cilindros metálicos grandes, ¿ya? Aproximadamente unos 30 a 40 centímetros de diámetro, y vamos a poner unos 40 centímetros de altura, ¿ya? De borde liso, fino. Por lo general no tienden a ser muy gruesos, es una lámina de metal no muy gruesa, pero son dos anillos concéntricos. Yo puedo tener dos anillos por separado, o como ven ustedes en la figura, ya se han tomado la molestia de soldar los anillos para que sean siempre una sola estructura y se mantengan siempre concéntricos. Pero también he visto el caso donde se llevan cilindros, uno más grande que otro, y se instalan en el campo. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Para determinar la infiltración, ambos cilindros tienen que ser clavados en el suelo con la condición de campo y más o menos enterrados unos 10 centímetros dentro del suelo. Es decir que este cilindro tiene que estar enterrado por lo menos 10, si es posible 15 o 20 centímetros dentro del suelo. En el anillo exterior, ustedes colocan agua. Y la idea de este anillo exterior es que el suelo alrededor siempre se mantenga húmedo para evitar que el movimiento del agua sea lateral. Porque lo que yo quiero medir es el agua cómo ingresa verticalmente en el suelo. Entonces, para esa medición vertical es importante que alrededor de la zona de medición también haya agua en el suelo para que el agua pueda irse verticalmente y no hacia los costados. ¿Me dejo entender? Es decir, el agua ingresa en el suelo, pero no solamente va a moverse hacia abajo, también va a moverse hacia los costados. Y eso podría acelerar un poco la infiltración. Por eso se utilizan dobles anillos. En el anillo exterior, lo importante es que siempre haya agua, no se necesita medir. En el anillo interior, sí la cosa es un poquito más delicada. Yo aplico un volumen de agua y en el mismo instante que estoy aplicando el agua y que el agua queda quieta, yo debo medir la altitud. Es decir, puedo medir la lámina de agua. O sea, por ejemplo, acá marco una marca con tiza o con
alguna tinta, y mido cuál es la profundidad en la marca que llega el agua. Entonces tengo cuál es la profundidad. Y luego, al cabo de 30 segundos, determino cuánto ha ingresado el agua. O sea, qué lámina ha logrado ingresar en el suelo. La regla se va a ir hundiendo cada vez más, porque el agua va a ir ingresando al suelo. Entonces mido la profundidad del agua a los 30 segundos, al minuto, a los 2 minutos, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 y luego cada media hora. O sea, primero con intervalos de minutos, luego de 5 minutos, luego de 10 minutos, luego de media hora. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso depende un poco de la textura del suelo. Los suelos arcillosos podrían tomarme 2 horas, 2 horas y media. Los suelos francos alrededor de 3 horas. Y los suelos arenosos de repente necesito más tiempo. Posiblemente 3 horas y media. 4 horas en algunos casos. Yo creo que 3 horas de tiempo es un tiempo razonable y prudente para muchos suelos. O sea, no es una prueba rápida, es una prueba que ustedes tienen que estar ahí sentaditos cerca de su cilindro para poder medir el agua como va ingresando. Obviamente, si el agua se acerca a la superficie del suelo, yo tengo que medir, inmediatamente aplicar otra recarga de agua y volver a medir como para resetear. Porque yo no debo permitir en ningún momento que el agua deje de haber agua en el suelo. Siempre tiene que haber una lámina de agua sobre el suelo. Al cabo de 3 horas y con suficientes datos calculados de cómo ha ingresado la lámina, yo ya puedo dar por finalizado el experimento y procedo a calcular. Y básicamente lo que tengo que calcular es cuál es la lámina de infiltración en milímetros por hora. O por minutos, si ustedes lo prefieren. Generalmente es milímetros por hora. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el suelo está seco y en los primeros minutos, ustedes van a tener una rápida infiltración en cualquier suelo. En cualquier suelo. Ustedes van a ver que incluso un suelo arcilloso, un suelo limoso, franco, si está seco y ustedes aplican agua, de inmediato el agua ingresa. Pero conforme vaya pasando el tiempo, minutos y más minutos u horas, ustedes van a ver que la velocidad con la cual el agua ingresa va disminuyendo y se va haciendo una constante. Entonces, yo debo alcanzar esa constante. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Yo alcanzo lo que se conoce como una infiltración básica, que es esa velocidad con la cual el agua ingresa y que se alcanza de manera constante. Más o menos así. A partir de ahí ustedes ven que no importa cuánto tiempo pase, ¿ya? La lámina que infiltra es la misma. Esto se conoce como infiltración básica. Y esta es la infiltración que yo debo hallar. ¿Cuántos milímetros de agua ingresan en el suelo por hora, pero cuando ya se mantiene una constante? ¿Se comprende? Por eso el experimento no puede durar unos minutos, tiene que ser algunas horas. Porque en los primeros minutos del experimento, en los primeros minutos que ustedes lo hagan, se dan cuenta, la infiltración tiende a caer. Entonces tienen que esperar el tiempo para que se haga una asíntota. Los suelos arenosos son bien complicados porque los suelos arenosos no suelen hacer esa asíntota. A veces ustedes están esperando y siempre sigue bajando, 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 pero la infiltración parece ser como que una constante. ¿Ya? Como que una constante. Hay suelos que tienen una infiltración muy alta. En una ocasión en Ica nos encontramos un suelo arenoso y con algo de gravilla. Y ese suelo infiltraba prácticamente 1 centímetro por minuto. O sea, el agua infiltraba a una velocidad de 10 milímetros por minuto. O sea, son 60 centímetros de agua por hora. Ese suelo era lo que podríamos llamar una coladera. No tenía capacidad de almacenamiento. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Por qué es importante conocer la infiltración? Porque yo quiero que el agua ingrese en el suelo. ¿Ya? Yo quiero que el agua ingrese. Eso quiere decir que yo tengo que saber cuál es la velocidad con la cual el agua ingresa, porque en función de eso está la velocidad con la cual yo voy a aplicar el agua. Por ejemplo, en el caso del riego por gravedad, el riego por superficie, si yo hago surcos en un suelo arenoso, ustedes saben que el agua ingresa a una rápida velocidad. El agua está ingresando al suelo rápidamente. Pero si la infiltración es muy alta, entonces el agua va a infiltrar dentro del suelo y como que no va a avanzar en el surco. De repente el agua llega hasta la mitad de los surcos y se infiltró toda. En cambio, en un suelo franco, el agua puede infiltrar más lentamente y alcanza el final de los surcos.
Eso quiere decir que si yo quiero regar un suelo arenoso, tengo que utilizar riegos muy ligeros. Y tengo que hacerlo rápido, porque si dejo mucho tiempo que el suelo esté irrigado, lo que va a pasar es que el agua va a infiltrar, infiltrar, infiltrar y va a alcanzar no el metro de profundidad que yo quiero para mis raíces, sino puede alcanzar 2, 3, 4 metros de profundidad. Y obviamente una buena cantidad de agua se va a perder. En los suelos arcillosos pasa un poco lo contrario. El agua es demasiado lenta para ingresar. Entonces yo no puedo aplicar el agua rápido, porque solamente se mojaría la parte superior. Tengo que ingresar el agua lentamente. Tengo que hacer un movimiento lento, posiblemente regar varios surcos a la vez para que el agua ingrese despacio y le dé tiempo al suelo a infiltrar. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo aplico el agua en el suelo? ¿Con qué velocidad tiene que entrar el agua en el suelo? Depende, por supuesto, de la infiltración. Preguntas. Permeabilidad. La permeabilidad es la velocidad con la cual el agua se mueve dentro del perfil del suelo. Es decir, una vez que el agua ingresó, el agua tiende a moverse verticalmente. Con que se mueve a través del perfil, eso es permeabilidad. Ojo, la permeabilidad no solamente es vertical, también el agua puede moverse horizontalmente en el suelo. Es decir, si yo aplico agua en un surco y ese surco está en el centro del campo, ustedes pueden ver que el agua no solamente va a infiltrar, sino también puede moverse lateralmente. Quiere decir que hay una conductividad hidráulica o un movimiento hidráulico a través del suelo y horizontal. Entonces, eso también es parte de la permeabilidad. La forma como se orientan los poros en el suelo podría ser que en vertical tenga una velocidad y en horizontal otra. Por lo general, cuanto más alta es la velocidad con la cual el agua ingresa verticalmente, más lentamente o menos alcance tiene en forma horizontal. ¿Ya? Permeabilidad se relaciona con el tamaño de los poros, no tanto con la porosidad, sino con el tamaño de poros. ¿Ya? Por ejemplo, la arena impermeable. Vuelvo al ejemplo de la playa. La arena no retiene el agua se mueve rápidamente y a través de la arena el agua cruza rápidamente el suelo. ¿Pero por qué? Si la arena no es porosa. Más poroso es un suelo arcilloso. Pero los poros de la arcilla son poros muy finos, son microporos. Y al ser muy finos, el agua... Más bien los poros retienen el agua. Entonces, un suelo arcilloso es poco permeable. Un suelo arcilloso compactado, por ejemplo, el sodio, algunos me preguntaron por sodio, el sodio puede hacer que el suelo se vuelva impermeable. Entonces el agua no ingresa al suelo y no se mueve a través del suelo. Bien. La clase textural, una vez más, los suelos arenosos son muy permeables. La estructura, los suelos bien estructurados, como estructura granular o migajosa, son bien permeables. Los suelos compactados o los suelos con estructura en bloque, por ejemplo, son menos permeables. La presencia de modificadores estructurales como grava, gravilla, hacen que el suelo sea más permeable. Si bien eso va a depender también de la orientación de las partículas. Por ejemplo, en alguna ocasión nos encontramos un suelo gravoso en Ica, pero estas gravas eran gravas del tipo pizarroso, o sea, gravas achatadas, aplanadas. Y en el suelo se disponían como si fueran lajas. Entonces, a pesar que el suelo era gravoso, en un momento dado el agua no ingresaba, no se movía a través del suelo y generaba como una especie de colgante de agua. Dificultaba, digámoslo así, la permeabilidad. ¿Ok? El patrón de humedecimiento, es decir, el movimiento vertical o la permeabilidad en vertical, va a ser siempre un poquito contraria a la permeabilidad horizontal. Este es el perfil de distribución de agua que ustedes cuando se irriga, cuando se riega un suelo arenoso y un suelo franco arcilloso. En un suelo arenoso, aplicando el agua por surcos, por ejemplo, ustedes pueden ver que el movimiento vertical y descendente es rápido. El agua infiltra y también es bastante permeable. La permeabilidad del suelo es alta. Miren, en 15 minutos en un suelo arenoso se alcanza hasta 30 centímetros de profundidad mojado. En 40 minutos alcanzo hasta 90 centímetros de profundidad mojado. Mientras tanto, es un perfil medio zanahoriforme, ¿no? O sea, se va hacia lo largo. Miren que en una hora ya yo tengo por debajo de 1 metro de profundidad. Y en un día completo ya alcancé 1,80 m, más de 1,80 m de profundidad. Eso quiere decir que
si yo quería que mi zona de riego fuera hasta 60 centímetros o hasta 90, estoy perdiendo una buena cantidad de agua que va a tener que ir fuera del alcance de raíces. Y el alcance horizontal es limitado. Yo estoy regando, fíjense, yo estoy regando y desde el centro de el surco hasta el límite, ustedes ven que el ancho es bastante modesto. O sea, como que el agua no lograra mojar el suelo en lateral. ¿Por qué? Porque básicamente el suelo es muy permeable y se va hacia abajo. Pero si ustedes comparan con un suelo franco arcilloso, el perfil que se forma es más bien, vamos a llamarlo cepuliforme o cebolliforme. Es un bulbo, como dicen, de humedad. Miren, al cabo de 4 horas ya se ha alcanzado 60 centímetros. Y esos 60 centímetros yo los alcanzaba bastante más rápido en el suelo arenoso. En 24 horas yo estoy alcanzando 90 centímetros de profundidad, que me permitían más de 1,80 m en la arena. Y para alcanzar 1,80 m tienen que pasar 2 días. O sea, el agua está moviéndose bastante más lentamente para ingresar dentro del suelo. Se mueve en el perfil del suelo más lentamente. Mientras tanto, la distancia que alcanza desde la zona de riego, o desde el eje de riego, o desde el surco de riego, es mayor. Quiere decir que el humedecimiento en lateral es mayor. Este es un bulbo más ancho. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo tengo un cultivo en un suelo arenoso, no me conviene poner los surcos muy distantes, muy separados. Tengo que hacer surcos muy juntitos. Y si es posible, surcos anchos, para que el agua se distribuya más superficialmente, más uniformemente. ¿Ya? Y pueda mojar a través de más superficie. Si yo tengo un suelo franco o franco arcilloso, yo puedo regar con surcos más distantes porque sé que el agua va a mojar la capa de suelo intermedia. Y entre las hileras de plantas va a haber suelo húmedo. ¿Se comprende? ¿Dudas? Cuando los suelos son demasiado permeables, por ejemplo las arenas, se han diseñado los sistemas de riego por goteo, por ejemplo. El goteo no deja agua superficial, sino va aplicando gota a gota el agua para que el movimiento del agua sea lento, la permeabilidad del suelo es alta, pero el ingreso del agua es lento, entonces el agua ingresa lentamente en el suelo. De esa manera hay un poquito más de movimiento horizontal. Parece mentira, la arena regada lentamente moja mejor en ancho. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? ¿Seguro? Ok. Entonces, esta permeabilidad y junto con la infiltración influyen para que puedan ustedes determinar cómo tengo que aplicar el agua. La cantidad de agua que la planta consume no es influida por la textura del suelo, ni por la infiltración, ni por la permeabilidad. La cantidad de agua que la planta consume es influida por el tamaño de la planta, o sea, por el crecimiento de la planta, la evapotranspiración. Y ustedes lo saben, la evapotranspiración depende del clima, o sea que yo puedo tener en una región como Ica la misma evapotranspiración para un suelo arenoso y para un suelo arcilloso. No depende del suelo. Pero la cantidad de agua que la planta necesita para vivir y para transpirar es la misma en el clima. Pero ¿cómo voy a aplicar esa agua? ¿Cómo tengo que hacer para que la planta disponga del agua suficiente? Eso sí cambia. Entonces casi siempre los suelos arenosos uno tiende a perder agua y es menos eficiente la toma de agua porque gran parte del agua se va fuera del alcance de la raíz. Por eso cuando uno calcula muchas veces dicen en suelos arenosos hay que regar más. No porque la planta necesite más agua, sino porque siempre suele haber más pérdida de agua en un suelo arenoso. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Ninguno? ¿Seguro? Ok. Estructura. Obviamente hay estructuras que promueven la permeabilidad y hay estructuras que más bien dificultan la permeabilidad.
la arena que tiene grano simple, es decir, la arena que se encuentra a grano simple, granos de arena separados, es muy permeable. Lo mismo los suelos granulares o migajosos tienden a ser más permeables. La estructura en bloque o cúbica, la estructura prismática o columnar suelen ser moderadamente permeables. Y la estructura laminar o los masivos suelen ser poco permeables. Casi siempre su permeabilidad es menor. ¿Ok? Entonces, por eso es importante también tener una adecuada estructura para permitir que el agua pueda moverse a través del suelo. La permeabilidad es una variable, es un parámetro que se determina más en laboratorio. Y se utilizan los permeámetros o columnas de permeabilidad, que son básicamente columnas de vidrio o plástico en las cuales uno coloca porciones de suelo cilíndricas para que encajen exactamente unas con otras. Por ejemplo, yo trabajo bastante con cilindros de suelo obtenidos con el método del cilindro y con tubo de agua o tubo de presión que tiene 2 pulgadas de ancho. Entonces los cilindros de suelo encajan bien dentro de esas columnas. Y una vez que ustedes tienen el suelo depositado en columnas y lo han completado adecuadamente para que el suelo quede bien empaquetado, en la parte más extrema colocan un filtro, por ejemplo, una malla de plástico con grava para evitar que las del suelo crucen, pero el agua pueda entrar o salir. Y generalmente el suelo es saturado, pero por capilaridad, es decir, yo coloco la columna en un recipiente con agua y el agua asciende por capilaridad. Una vez que ya el suelo está saturado, pues yo comienzo a aplicar agua en la superficie del suelo y a medir con qué velocidad el agua está saliendo a través de la columna. Es una determinación no muy complicada. Y también toma algunas horas estar midiendo el volumen de agua que está pasando a través de la columna. ¿Okay? Y puedo hacer que la columna sea horizontal o puedo hacerla vertical también. O sea, puedo echar la columna de suelo, un recipiente arriba, una caída de agua abajo, y uno puede medir con qué velocidad el agua se mueve horizontal en el suelo. Como es una variable cuantitativa, hay valores. Por ejemplo, una permeabilidad es muy lenta si es menos de 0.12 centímetros por hora. Las arcillas, por ejemplo, o los suelos masivos, compactados, o los cleipanes, que son capas de arcilla endurecida, son muy lentos. La permeabilidad puede ser lenta o moderadamente lenta, de 0.12 a 0.5 o de 0.2. Los suelos arcillosos o francoarcillosos, cuando tienen limo, cuando son masivos, tienen una permeabilidad lenta. Los suelos pueden tener una permeabilidad moderada o moderadamente rápida, de 2 a 6 o de 6.25 a 12. Los suelos franco-limosos, franco-arenosos, francos tienen permeabilidad moderada. Y las arenas tienen permeabilidad rápida o muy rápida. Por arriba de 12.5 a 25 es rápida y más de 25 es muy rápida. Arena franca, arena gruesa, arena media, arena con grava, con cascajo, ya, son bastante permeables. Por eso les mencionaba hace un momento de algunos suelos arenosos y con harta gravilla, donde la permeabilidad es muy alta. Son suelos muy permeables. Está, por supuesto, asociado con suelos muy filtrantes. El único factor diferente sea que los sellos superficiales pueden afectar la infiltración y tal vez no la permeabilidad. Y drenaje, para tenerlo claro. El drenaje es la capacidad que tiene el suelo para evacuar el exceso de agua fuera del perfil. Bien. Un suelo tiene buen drenaje cuando el agua que ingresa por precipitación o por riego puede salir. Es decir, cuando el suelo evacúa el exceso de agua. Algunos dividen el drenaje en superficial o interno y su drenaje externo. Y drenaje externo es cuando el agua escurre, o sea, algunos le llaman a la escorrentía o escurrimiento superficial, se le conoce como drenaje externo, quiere decir que el agua sale del suelo sin entrar. Pero más frecuentemente nos referimos al drenaje interno. ¿Ya? El drenaje superficial es externo. ¿Ya? Paola me dice si es que se puede decir que la permeabilidad y la infiltración son directamente proporcionales. Sí, sí. Se puede decir que son proporcionales y que si incrementa uno, se incrementa el otro. Pero
como son métodos diferentes de determinación, por ejemplo, la infiltración se mide en campo y la permeabilidad en laboratorio, no es completamente seguro que sean valores exactamente iguales. Pueden ser valores similares, no necesariamente iguales. Lo que sí es claro, y creo que sí eso es posible, es que si un suelo tiene más infiltración, también va a ser más permeable. Y si un suelo tiene una infiltración muy lenta, va a ser poco permeable. Eso sí es directamente proporcional. ¿Se comprende? Entonces, repitiendo, drenaje superficial o drenaje externo, nos estamos refiriendo a escorrentía, agua que sale del suelo sin entrar. Drenaje interno, ¿ya? Muchas veces referido a drenaje a secas. Nos referimos a la capacidad que el suelo tiene para evacuar el agua que ha ingresado en el suelo. Es decir, el agua infiltra y se mueve por permeabilidad. ¿Puede salir del suelo o no puede? Vamos a llamarnos en el caso de la lluvia. Yo tengo un suelo que se encuentra en una región lluviosa. Obviamente el agua de lluvia puede ingresar al suelo y generar agua libre o agua gravitacional o agua de drenaje. Pero esa agua tiene que salir del suelo. ¿Ya? Esa agua tiene que moverse a través del suelo. Hay condiciones en las cuales el agua libre o de drenaje no puede salir. O sea, por topografía, por clase textural, ¿ya? Los suelos demasiado arcillosos, por ejemplo, muy arcillosos pueden tener un drenaje más lento, pero más frecuentemente lo que limita el drenaje no es tanto la textura, sino la presencia de límites físicos. ¿Ya? Es decir, si hay alguna barrera física que impida que el agua que ingresó al suelo pueda salir. ¿Ya? También el relieve, especialmente los relieves cóncavos, pueden limitar o reducir el drenaje, hacer que el agua no salga del suelo. ¿Okay? Pero el drenaje no es cuantitativo, sino es cualitativo. Yo puedo calificar el drenaje, no lo puedo medir. Bueno, corrijo. Sí hay algunas técnicas de ingeniería para determinar qué tan rápidamente el agua satura y puede, digámoslo así, qué tan rápidamente el agua en un corte de suelo puede proveer o puede moverse. Pero el drenaje más frecuentemente es calificado simplemente. Por ejemplo, yo puedo tener un drenaje bueno, ¿ya? Donde, miren ustedes, el agua ingresa y sale del perfil del suelo. Yo tengo una buena profundidad, por decir hasta 1,50 m de profundidad, sin límite de crecimiento de las raíces. El agua ingresa y sale. Si hay algo de moteado o algo de oscurecimiento por la falta de oxígeno, lo voy a ver, pero muy profundo, la raíz puede crecer bien. Estos son suelos donde no hay ningún límite a la evacuación del agua del suelo. Pero puede haber un drenaje moderado. Por ejemplo, yo tengo una capa dura o tengo la roca madre cercana. Entonces, el agua que ingresa en el suelo no termina de salir y satura una parte. Al saturar se genera una zona pardo grisácea o pardo oscura con moteado herrumbroso y hay algunas moteaduras o aparentes motas o puntos de color herrumbroso en el suelo. Miren ustedes que ya hay una zona saturada y ya que no tiene buena aireación. Hay una zona que está moteada, que tiene posiblemente una humedad excesiva y la raíz se ha comprimido un poco. El drenaje puede ser algo pobre, ¿ya? O pobre, digamos así, o algo pobre, donde ya la superficie del nivel freático está más cerca de la superficie del suelo, la zona de raíces está más comprimida, más constreñida, la zona grisácea o pardo grisácea que puede verse afectada por está más arriba, y por donde miren ya la raíz está creciendo en muy poco suelo, ya no se expande en el suelo. La zona gris con moteado rumbroso está muy extendida, incluso llega cerca de la superficie. Hay casos en los cuales el agua puede incluso salir y quedar una tirante de agua, una capa de agua sobre la superficie del suelo. En zonas de pantanos, por ejemplo, de lagunas, ustedes pueden ver que el suelo está cubierto de agua. Eso quiere decir que el drenaje es realmente malo.
Hay una categoría que se encuentra en algunos textos que es el drenaje excesivo o algo excesivo, que corresponde a las arenas. Donde yo quisiera que el suelo retenga algo de agua, pero no lo hace. El agua pasa y evacúa fácilmente a través del suelo. Entonces ahí se dice que el drenaje es algo excesivo. Demasiado rápido el drenaje o demasiado alto el drenaje. ¿Se comprende? Cuando ustedes tienen mal drenaje interno, ustedes van a tener un proceso edafogénico característico que ya conocen, que es la cleización. Y la cleización se produce por la reducción del hierro y la reducción del manganeso oxidados en el suelo. Estos elementos que estaban oxidados y que generaban color rojizo o pardo se reducen y se vuelven de un color gris o gris verdoso o gris azulino ligeramente, un color así medio rata. Eso es típico del mal drenaje que produce la gleización. En algunos casos ustedes pueden ver que al gris se alternan pequeñas moteaduras de color herrumbroso, o sea, moteaduras naranjas como el óxido del clavo. Es cuando el aire ingresa al suelo en algunas temporadas y oxida rápidamente el hierro reducido. Entonces se producen algunas manchas de color herrumbroso en el suelo característicamente grisáceo. Eso indica algún problema de drenaje. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué pasa cuando mi suelo tiene mal drenaje? Bueno, el exceso de humedad en el suelo puede causar la falta de aire, ya lo hemos conversado en una clase. O sea, tener demasiada humedad en el suelo no es conveniente porque eso limita el aire. Entonces el agua de lluvia o de riego tiene que ingresar al suelo, llevar al suelo a capacidad de campo y luego evacuar. Pero cuando yo tengo mal drenaje, pues el agua no va a salir del suelo. Y eso es un problema. Entonces, en algunos suelos donde yo tengo problemas de drenaje, yo voy a ver que las plantas crecen poco porque la zona de raíces aprovechada por las raíces de la planta, la zona del suelo, mejor dicho, que la raíz puede explorar es limitada. Las raíces están constreñidas o limitadas a una profundidad menor porque el agua superficial está muy cerca del suelo, el agua subterránea. Entonces, en esos casos es posible y recomendable instalar sistemas artificiales de drenaje como los drenes. Y los drenaje artificial, ayudar al drenaje del suelo que puede ser impedido por algún factor. Los drenes pueden ser abiertos o cerrados. Un dren abierto es en esencia una zanja excavada y suficientemente profunda como para ingresar bien profundo o bien debajo del nivel freático. De tal manera que por la permeabilidad del suelo, cuando ustedes hacen una zanja profunda, el agua del suelo comienza a drenar y a resumar llenando el dren. Ese dren, por supuesto, tiene pendiente, de tal manera que el agua del dren se evacúa hacia un dren más grande y ese dren hacia otro más grande, y esos drenes grandes pueden terminar en un colector, en un río, en un arroyo, en una quebrada, cualquier lugar donde el agua simplemente... ¿Me dejo entender? Entonces, la idea fundamental es que yo establezco una especie de red, una especie de espina de pescado, de drenes auxiliares y drenes principales, ir a favor de la pendiente y que deben terminar en algún lugar donde el agua puede evacuar. Generalmente un cauce natural de agua. De esa manera el suelo queda drenado. ¿Okay? Debo indicar que no siempre es posible drenar el suelo. Que no siempre es posible hacerlo de una manera barata. Va a depender mucho de que yo tenga una pendiente y que tenga una posición, vamos a decirlo así, altitudinal o posición geográfica que permita que el agua evacúe. Pero ¿qué tal si yo me encuentro con una parcela agrícola que está cerca al mar? Por ejemplo, a pocos metros de la playa tengo un campo o un jardín. Entonces, el drenaje podría verse afectado. ¿Por qué? Porque si yo hago un dren, ¿hacia dónde conduzco el agua? Hacia el mar, pero por debajo del mar ya no lo puedo conducir. Entonces yo solamente voy a alcanzar una capa de suelo seca, digamos así, bien aireada hasta el nivel del mar.
En algunas zonas como Chincha, Cañete, por ejemplo, hay suelos con mal drenaje que están muy cerca al litoral. Y el problema es que no tienen hacia dónde evacuar el agua. ¿Se comprende? Pero en algunas zonas, a pesar de que el drenaje podría elevar mucho la calidad del suelo, podría disminuir el exceso de agua, podría permitir el cultivo y sería favorable para las plantas, a los agricultores no les gusta hacer drenes. ¿Se imaginan por qué? Se comprende por qué a los agricultores no les gustan mucho los drenes. Los drenes cortan el suelo y suponen una pérdida de área. O sea, si el agricultor tiene que establecer drenes cada 40, 80 metros en su campo, tienen que ser profundos, lo suficientemente profundos como para estar 50 centímetros por debajo del nivel freático, o por lo menos 50 centímetros por debajo de ese nivel que yo quiero bien aireado. Entonces los drenes no pueden ser simplemente unas pequeñas zanjitas, tienen que ser a veces más anchos. Un dren que tenga 1,50 m de profundidad tiene como 2, 3 metros de ancho. Entonces se pierde área. En algunas antiguas haciendas, por ejemplo, en Chincha, en Cañete, cuando se convirtieron en cooperativas y se dividieron las parcelas, los agricultores para ganar área taparon los drenes. O sea, decidieron borrar los drenes que ellos veían y que pensaban que eran simplemente canales que no les servían. Entonces, cuando taparon los drenes, obviamente el agua de sus parcelas dejó de salir y muchos campos comenzaron a tener problemas de drenaje. ¿Por qué? Porque ya no evacuaban el agua. ¿Se comprende? Por eso, en algunos lugares se instalan los drenes cerrados. Un dren cerrado es básicamente un dren en el que yo excavo hasta buena profundidad y coloco una tubería que tiene, digamos así, perforaciones. Una tubería con agujeros o veneros cada cierta distancia que permiten que el agua ingrese fácilmente al tubo. Para que no se tapone, se cubre la tubería con grava gruesa, a veces lavada, luego con un poquito de grava fina, luego con arena y finalmente con suelo. Y estos drenes pueden estar a 1,20 m, 1,50 m de profundidad, debidamente enterrados, y con una pendiente permiten que el agua ingrese a la grava, de la grava ingrese a la tubería y la tubería la evacúa. Entonces, tiene la ventaja que uno no pierde superficie, uno cultiva todo el área, incluso el tractor puede pasar encima de los drenes sin problema. Pero, por supuesto, los drenes tienen una vida útil. Cuando es plástico, cuando es cerámica, por ejemplo, estos drenes suelen romperse cada 5 o 8 años. Y ustedes tienen que hacer periódicamente una tarea de mantenimiento y limpieza de drenes. Entonces, en áreas donde hay mal drenaje y es posible evacuar el agua, son una buena alternativa, pero es una alternativa costosa. Yo he visto drenes cerrados en Cajamarca una vez, pero básicamente para permitir la evacuación del agua en un domicilio. Era una familia que había construido un chalet, una casita con estilo tirolés, con estilo alemán, una cabaña, pero la habían construido en lo que anteriormente fue una especie de fondo de laguna. Entonces, cada vez que llueve, ese fondo de laguna comenzaba a saturarse porque estaba con un nivel freático muy alto. Entonces, los propietarios decidieron hacer un sistema de tuberías y de drenes con arena y con tubos para que el agua evacuara hacia un canal. De esa manera, cuando llovía, el agua no saturaba el suelo, no causaba daño a las estructuras, sino simplemente evacuaba fácilmente. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas? En agricultura son muy útiles los drenes si es que el cultivo, por supuesto, es lo suficientemente rentable. Preguntas, dudas. Profundidad efectiva del suelo. La profundidad efectiva, ¿ya?, es, en esencia, la profundidad a la que se permite el libre crecimiento de las raíces. Algunos le llaman profundidad de la zona de raíces también. Es decir, hasta qué profundidad del suelo es posible que las raíces crezcan sin ningún límite, sin ningún obstáculo a su crecimiento. Y me refiero a las raíces de las plantas, árboles, frutales, cultivos, pastos.
qué profundidad las raíces podrían explorar dentro del suelo sin detenerse. ¿Ya? Esta profundidad está limitada por la ocurrencia de límites físicos. Normalmente, las capas y materiales del suelo son regolitos o materiales sueltos. Incluso el horizonte C es un material suelto. Pero podría ocurrir que dentro del perfil de mi suelo yo me encuentre con alguna barrera que impide que las raíces crezcan. Por ejemplo, la roca madre. La roca madre impide, por supuesto, el crecimiento de las raíces. O las capas duras o compactadas. Los duripanes, cleipanes, son capas duras, densas, que las raíces no pueden penetrar. O la napa freática muy alta. Así, por ejemplo, ustedes pueden encontrarse un suelo de pocos centímetros, 40, 50 centímetros debajo de la roca madre. O pueden encontrarse una capa dura o compactada, un material C, por ejemplo, denso. ¿Ya? Un caliche o una roca caliza disgregada. ¿Ya? O una capa densa de arcilla o compactación. O el mal drenaje. Ustedes encuentran a una profundidad el agua subterránea y por supuesto el agua subterránea limita el crecimiento de las raíces porque las raíces no van a buscar nada debajo de la capa de agua. Y a veces esta superficie está más cerca todavía del suelo. Entonces ahí tenemos nosotros algunos límites físicos al ingreso de las raíces. Si un suelo no tiene ningún límite físico y yo lo puedo cortar, pues mi zona de interés o mi profundidad de interés es 1.5 metros, 1,50 m. Por debajo de 1,50 m yo puedo considerar que ya no hay ningún efecto dañino o restrictivo al crecimiento de las plantas. Es decir, con 1,50 m de suelos cualquier planta podría crecer adecuadamente, incluso árboles. Incluso árboles. Hay, por supuesto, no solamente capas compactadas, a veces el relieve también influye mucho en la profundidad efectiva. Miren esta ladera, esto es jauja, y ven esta ladera que tiene la roca expuesta, esta roca caliza expuesta. Entonces ya de entrada, nomás ustedes mirando, nomás se dan cuenta que hay superficies que no tienen suelo. Y eso es parte por la erosión, parte por la meteorización, no hay formado suelo. En cambio, en las zonas más planas, es posible que el suelo sea más profundo y se haya acumulado más capa de suelo. ¿Ok? Entonces, puede ocurrir que en laderas, especialmente laderas muy altas, no ocurra suelo. La clasificación de la profundidad efectiva se hace por lo general de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Ya? Y ellos consideran que los suelos son someros si tienen menos de 15 centímetros de profundidad. Suelos de montañas, suelos de lomas, por ejemplo, que son delgaditos. Los suelos son muy superficiales, entre 15 a 25 centímetros de profundidad. En sierra hay muchos suelos muy superficiales. Suelos superficiales de 25 a 50 centímetros, que pueden estar limitados por roca madre o drenaje. Moderadamente profundos de 50 centímetros a 1 metro de profundidad. Profundos de 1 metro a 1,50 m de profundidad. Y si tiene más de 1,50 m de profundidad, ya son muy profundos. Entonces, así es como se clasifica esta profundidad efectiva en el suelo. Obviamente, si yo quiero el crecimiento exitoso de las plantas, pues me conviene que el suelo sea más profundo, para que las raíces puedan extenderse adecuadamente y alcanzar cualquier profundidad. Ojo, por supuesto, como hay especies diferentes, no todas las especies necesitan la misma profundidad de suelo. Hay especies que pueden prosperar en suelos con una profundidad efectiva menor. Por ejemplo, cuando el nivel freático es constante y está a cierta profundidad, miren ustedes, el trébol, el gras de los huertos o el pasto festuca pueden crecer adecuadamente con 25 centímetros de profundidad. Pero papa, alfalfas, sorgo necesitan hasta 60 centímetros. Otros como maíz, arveja, tomate necesitan hasta 90 centímetros porque no les asienta bien, no les queda bien, digámoslo así, el exceso de humedad. Y otros como trigo, cebada, avena pueden requerir incluso más profundidad de suelo. Son sensibles a la falta de aire y por lo tanto tienen que tener una profundidad mayor de suelo. Varias de las gramíneas, por ejemplo, los cereales tienen necesidad de profundidad en el suelo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas?
¿Ok? ¿Es posible manejar la profundidad del suelo? ¿Es posible corregir la profundidad efectiva del suelo? ¿Qué opinan? ¿Es posible que yo cambie la profundidad efectiva de mi suelo? Comienza el debate. Verónica dice que sí. Yorka dice que sí. ¿Qué más? Stephanie dice que sí con la labranza. Johanna dice que sí. A ver, ¿cómo ayudaría la labranza a modificar la profundidad del suelo? Quiero que entiendan, si yo tengo 30 centímetros de profundidad, ¿ya? Y el tractor labra esos 30 centímetros, lo que el tractor puede hacer es surcar, pero igual me va a dejar con los mismos 30 centímetros de profundidad en promedio. Hay algunas ocasiones en las cuales la profundidad efectiva se puede modificar, por ejemplo, con el drenaje. Si mi suelo tiene una profundidad efectiva limitada por drenaje, yo puedo colocar drenaje artificial y drenar el suelo, si es que eso es posible. Pero si la profundidad efectiva es limitada por roca madre, es poco probable que yo pueda aumentar la profundidad del suelo. La única forma sería ponerle más y más suelo encima. Y eso no es económicamente posible o viable. Entonces, dependiendo de la zona, por ejemplo, si me encuentro en sierra, ustedes tienen una imagen como esta, bueno, pues uno vive con la profundidad de suelo que le corresponde en la parcela y en el lugar que tiene. ¿Me dejo entender? Si tengo una parcela en plano, será profunda. Si tengo una parcela en ladera, será poco profunda. Y ahí uno no puede hacer mucho para modificar. Y si por supuesto tengo una ladera que no tiene suelo, pues ahí no puedo cultivar. Entonces, uno se adapta, no necesariamente lo modifica. En una ocasión, en una zona como esta, en el Valle del Mantaro, visité a un agricultor que tenía una ladera parecida a esta y que en una ladera estaba sembrando papas. Así, más o menos, bien empinadito. Entonces, cuando él estaba sembrando, yo lo visité y él estaba utilizando su yunta para hacer surcos que estaban distanciados más o menos 1,50 m, 1,60 m. Y ahí colocaba las papas. Entonces, a mí me parecía que los surcos estaban demasiado separados. Se comprende, cuando ustedes tienen las plantas en pleno crecimiento, todavía le iba a quedar espacios claros, como pequeñas calles al suelo. ¿Ya? Entonces, yo le dije, tal vez puedes hacer los surcos más juntos, de tal manera de que ahorres un poco el espacio. Pero el agricultor me escuchó, nomás no opinó mucho al respecto de mi sugerencia. Entonces, yo volví cerca de un par de meses después, cuando el agricultor estaba justo haciendo su aporque. Y el aporque es una práctica interesante que se hace en varios cultivos que consiste en echarle tierra al cuello de la planta para darle mayor soporte, mayor estabilidad. Por ejemplo, en maíz, yo aporco para que las plantas de maíz tengan una base que las sujete y no se vayan a tumbar. Pero en la papa, el aporque tiene una función muy importante y es evitar que las raíces, y más exactamente los tallos subterráneos, se expongan a la luz. Si ustedes lo tienen así más o menos en claro, las raíces de las plantas de papa también tienen una buena cantidad de tallos. Mejor dicho, hay tallos subterráneos. Estos tallos se llaman estolones y los estolones terminan casi siempre en un punto que se puede convertir en un tubérculo. Entonces, los estolones tienen que estar bien enterrados para que se puedan producir los tubérculos de papa que luego se van llenando de carbohidratos. Pero ¿qué pasa? Cuando el tubérculo, este estolón, asoma y le da la luz, inmediatamente echa un tallo. Entonces, lo que iba a ser un tubérculo de papa se convierte en un tallito verde y que produce más hojas. Entonces, los agricultores entienden que es muy importante para producir papas que las raíces estén bien cubiertas de suelo y que no haya estos asomos a la luz de los estolones. Bueno, pues el señor estaba haciendo el recojo del suelo y cuando estaba haciendo su aporte me di cuenta que el suelo tenía con ajustes 25 centímetros. Entonces él necesitaba el suelo de toda una calle ancha para tener suelo suficiente con que cubrir las plantas. Porque si no las cubría bien, básicamente no iba a cosechar nada.
Entonces ahí me di cuenta por qué tenía las plantas tan separadas, por qué los sucos estaban tan distantes, porque necesitaba suelo. Si los hacía más juntos, no le iba a alcanzar el suelo. Entonces ahí me di cuenta que el tipo estaba haciendo lo más sabio que podía hacer. O sea, estaba produciendo papas en un suelo que tal vez no tendría la capacidad de hacerlo. Y también aprendí a quedarme callado. Cuando no se me pide mi opinión. Preguntas, dudas, comentarios. Y para terminar por hoy, consistencia del suelo. Consistencia es la sensación al tacto que el suelo da. Digámoslo así, es la resistencia que el suelo ofrece a ser formado o deformado o roto o moldeado. O sea, si yo tomo un trozo de suelo, un terrón de suelo de mi jardín entre mis manos, o voy a un campo a la marina y tomo un trozo entre mis manos, lo puedo manipular, lo puedo desmenuzar, lo puedo disgregar o ofrece resistencia. ¿Cuál es la sensación que este suelo me da cuando lo toco, cuando lo aprieto, cuando lo palpo? A eso se refiere la consistencia del suelo. La consistencia está definida un poco por el grado y el tipo de fuerzas entre las partículas del suelo y entre las partículas y el agua, es decir, la cohesión y la adhesión. La cohesión se va a presentar entre moléculas de agua entre sí o entre minerales entre sí. Y la adhesión es atracción mineral con agua, o sea, sustancias diferentes. Es obvio, para cualquiera que haya alguna vez trabajado en un jardín o haya tenido suelo entre las manos, que la consistencia del suelo depende de la cantidad de agua que el suelo tiene. No es lo mismo la consistencia que un suelo seco tiene y la sensación que me da cuando está seco que la consistencia de un suelo húmedo o incluso más aún si está mojado. ¿Ya? Porque el suelo mojado puede tener una consistencia mucho más fluida, mucho más pastosa. En cambio, los suelos secos y húmedos conservan una forma, tienen un volumen. Yo los puedo muestrear y van a conservar siempre su forma. Entonces, para definir la consistencia, primero tengo que saber cuál es el estado de humedad del suelo. Y ese estado de humedad puede ser en seco, en húmedo o en mojado. En húmedo nos referimos a los suelos que se encuentran en capacidad de campo o ligeramente por debajo de la capacidad de campo. Por lo general, si el suelo alcanza el punto de marchitez, ya yo puedo decir que está seco. Y en mojado son aquellos suelos que están o por encima de la capacidad de campo o saturados o incluso a veces un poquito por encima de la saturación. O sea, el suelo está mojado no exactamente a partir de la capacidad de campo, sino un poco más. Y por supuesto, en el suelo podría entrar agua hasta la saturación, o en el caso que yo decida hacer, por ejemplo, una mezcla, yo podría incluso agregar más agua y el suelo expandirse un poco y aumentar la cantidad de agua que almacena. ¿Ok? ¿Con qué fuerzas se mantienen y con cuál es el grado de consistencia o estabilidad? Por ejemplo, cuando los suelos están secos, no hay prácticamente agua entre las partículas, o el agua es muy poquita, hay láminas muy finas de agua, lo cual quiere decir que las partículas de suelo, le hace la arena, el limo y la arcilla, están más fuertemente unidas. Los agregados, las partículas de suelo están más fuertemente unidas. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en ese momento el suelo tiene una alta consistencia, una consistencia bastante resistente, más bien dura. Un terrón de suelo seco es duro. ¿Ya? Yo trato de romperlo y ofrece resistencia. Pero si yo lo logro romper, lo vuelvo polvo. Porque ya no tiene ninguna capacidad de volver a unirse entre sí. Si ustedes rompen un terrón de suelo, luego ya no lo pueden volver a juntar. ¿Ok? Porque se hace polvo. Entonces, esa cohesión es máxima, pero si se incrementa el contenido de agua, es decir, si de estar seco el suelo tiene gradualmente un poquito más de agua, va disminuyendo esta cohesión partícula a partícula, pero va siendo reemplazada por una adhesión de las partículas y el agua. Cuando el suelo se encuentra húmedo, gradualmente esta adhesión va aumentando hasta llegar a la capacidad de campo. En la capacidad de campo, yo me encuentro con un suelo húmedo y encuentro una adhesión máxima, es decir, la cantidad de agua en los microporos es máxima y por lo tanto ahora es el agua la que mantiene cierta ligazón, cierta estabilidad en el suelo. Un terrón de suelo húmedo de jardín, yo lo puedo colocar sobre la mesa y conserva su forma. Y si trato de desmenuzarlo, va a ofrecer cierta resistencia a ser desmenuzado. ¿Ya? Ahí se alcanza una consistencia que se llama friable o friabilidad.
el suelo puede ser friable. Luego, por supuesto, puede continuar un poquito más de humedad, o sea, el suelo puede estar por encima de la capacidad de campo hasta que se alcanza lo que se conoce como el límite plástico. El límite plástico es un contenido de humedad en el suelo a partir del cual el suelo comienza a perder su forma, a perder su consistencia y a adquirir propiedades plásticas, es decir, moldeable. Un suelo que se encuentra por encima del límite plástico está mojado. Y cuando el suelo está mojado, se vuelve plástico, moldeable. ¿Alguna vez han jugado con tortitas de barro? ¿Alguna vez han jugado así con barrito y han hecho tortas o masita de barro o han tratado de hacer figuritas de barro? O sea, agarran suelo, agarran agua y hacen un molde y tratan de hacer un animalito, una figura o una vasija. En ese momento el suelo es plástico. ¿Ya? El suelo se puede moldear. Yo le doy una forma y el suelo la conserva. Y si lo dejo secar, esa forma del suelo seco se conserva. Así se hace, por ejemplo, la alfarería, ¿no? O sea, moldean ustedes y luego lo ponen a secar al sol y luego lo hornean para que se endurezca. Una maceta, una vasija cualquiera. Pero eso solamente se hace cuando el suelo está mojado, cuando la arcilla está mojada y está plástica. Entonces, a un suelo húmedo yo no lo puedo hacer plástico porque el suelo húmedo se puede desgranar, pero yo no lo puedo moldear. A un suelo seco menos. Pero esta capacidad de ser plástica se adquiere dentro de determinado rango de humedad. Si ustedes exceden la cantidad de agua, alcanzan un contenido de agua que es muy cercano a la saturación, que se conoce como el límite líquido. Y en el límite líquido, el suelo pierde las cualidades plásticas. Y el suelo se vuelve fluido o viscoso. El suelo deja de moldearse para pasar a ser fluido. El suelo puede vaciarse de un recipiente a otro como si fuera una crema espesa. El barro, por ejemplo, o sea, tienen un suelo ustedes muy saturado, ya no es plástico, ya no lo pueden moldear. Hay un momento donde se vuelve fluido. Y entonces ustedes llegaron al límite líquido. El suelo es plástico entre el límite plástico y el límite líquido. Y por arriba del límite líquido, el suelo es viscoso o fluido. ¿Se comprende? Entonces ustedes ven que conforme se incrementa la humedad en el suelo, son distintas las propiedades que me permiten definir a la consistencia. Cuando el suelo está seco, yo defino que el suelo está duro y veo dureza. Dureza quiere decir resistencia a ser roto, resistencia a ser quebrado. ¿Ya? Cuando el suelo está húmedo ya no está duro, puede ser firme, ya puede tener firmeza, cierta resistencia a ser manipulado o esta friabilidad. ¿Qué es friabilidad? Un suelo es friable cuando está húmedo y se puede desmenuzar suavemente con los dedos. Es decir, tomo un terrón de suelo, lo apretujo entre mis manos y lo desmenuzo con suavidad. Y si yo aprieto fuertemente entre mi mano y abro la mano, el terrón se vuelve a formar. Es decir, se vuelve a endurecer. Lo vuelvo a desmenuzar, lo vuelvo a apretar y se vuelve a formar. Si ustedes hacen eso con un suelo seco, no van a poder. Si ustedes desmenuzan un terrón seco y lo rompen y lo vuelven polvo y lo aprietan, sigue polvo. Pero cuando está húmedo y ustedes aprietan los fragmentos de suelo húmedos o los agregados húmedos y los comprimen con la mano, vuelven a adquirir cierta consistencia, cierto arraigo. Y eso es friabilidad. Yo me puedo pasar el día desmenuzando y volviendo a ensamblar, desmenuzando y volviendo a armar. Por supuesto, poco a poco el suelo va perdiendo humedad, ¿no? Y plasticidad, por supuesto, es cuando el suelo se puede moldear, se puede amasar, se puede modelar. Yo puedo hacer figuritas y cualquier otra cosa con el suelo. ¿Okay? Entonces, estos límites plásticos, ¿ya? Y el límite líquido, por supuesto, depende de la textura. Por ejemplo, la arena tiene una consistencia suelta. La arena suele ser suelta. La arena no forma terrones, no forma agregados, y es difícil de agregar. Y miren ustedes, es suelta en un amplio rango. Cuando de pronto alcanzo una cierta humedad, hay un momento en el cual la arena es friable. El suelo mojado no se puede desmenuzar, no se puede desmenuzar fácilmente, Verónica. ¿Por qué? Porque como es plástico, casi siempre se moldea. Si ustedes lo aprietan, se cambia de forma. Pero no es fácil romperlo. Por supuesto, yo tendría que hacer pedazos, digamos así, como rompe plastilina. Pero la plastilina no es fácil de desmenuzar. Porque la única forma de desmenuzarla es que yo la rompa o la corta con cuchillo. Pero si trato de desmenuzarla con los dedos, lo que voy a hacer es estirarla. Con el suelo pasa lo mismo.
¿Ya? En cambio, un suelo húmedo, si ustedes lo trituran entre las manos, se vuelve granitos. No sé si alguna vez han tenido la ocasión de cortar un pedazo de queque o de pastel. Queque hecho en casa, por ejemplo. Ustedes lo cortan y se desmenuza como granitos. Eso es friabilidad. Esa friabilidad, esa capacidad de desmenuzarse y de desgranarse fácilmente. Pero un suelo mojado se porta más como plastilina. Algo que se estira, algo que se moldea. Entonces, el suelo arenoso, después de estar suelto, pasa a un estado de friabilidad que es relativamente amplio. La arena húmeda es friable. Por eso ustedes pueden hacer, por ejemplo, un castillo de arena. Pero luego la plasticidad en la arena es extremadamente estrecha. O sea, entre el límite plástico y el límite líquido, la arena tiene un rango de plasticidad bien estrecho. La arena casi nunca es plástica. Por eso, en cuanto se seca un castillo de arena, se desmenuza y se suelta completamente. En cambio, un suelo arcilloso seco es duro, no es suelto. Es duro, puede formar terrones duros, macizos. Y luego alcanza la friabilidad, que es un contenido menor de humedad. Entonces, fíjense que el suelo arcilloso es friable en un rango relativamente estrecho, pero luego, cuando alcanza el límite plástico, la plasticidad de la arcilla es muy amplia. Como puede almacenar mucha agua, el suelo es plástico arcilloso, es plástico en un amplio rango de humedad. Y luego, en ambos casos, por supuesto, si ustedes exceden la cantidad de agua, se vuelven líquidos o fluidos. ¿Ok? Entonces, esa consistencia puede determinarse, por supuesto, utilizando un fragmento de suelo y apretando entre pulgar e índice. Entonces, ustedes toman un terrón de suelo y aprietan entre pulgar e índice para ver si es que resiste o no resiste. Y ustedes pueden clasificarlo, por ejemplo. Las arenas en seco son sueltas. O sea, cualquiera que tome un puñado de arena seca entre las manos y que se escurre entre los dedos sabe a lo que me refiero. No hay ni siquiera que hacer ninguna fuerza para que se rompa el suelo. La arena no tiene ninguna coherencia. Entonces, esa consistencia se llama suelta. Cuando está con un mayor contenido de arcillo, puedo tener los suelos suaves, como las arenas francas, o puede ofrecer cierta resistencia. Por ejemplo, entre el pulgar y el índice me ofrece resistencia y es difícil de romper. Entonces, es ligeramente duro. Cuando los dedos no me ayudan y yo tengo que utilizar toda la mano y desmenuzar entre todos los dedos, entonces el suelo es duro. Si la mano no me ayuda, yo tengo que utilizar, por ejemplo, un rodillo para romper los terrones de suelo, entonces es muy duro. Y si ni siquiera con rodillo logra romper terrones de suelo, es extremadamente duro. En una ocasión de Iquitos nos trajeron un suelo arcilloso que hicimos secar. Y el suelo, cuando lo pusimos en el molino eléctrico, en lugar de polvo, tuvimos perdigones. El suelo era tan duro, tan arcilloso, que el molino no lo lograba desmenuzar. Lo que hacía era hacerlo redondito, como si fueran unas arvejitas de suelo duro. Ese suelo era extremadamente duro. Por supuesto, esta dureza es cuando el suelo está seco. Cuando está húmedo, la arena es suelta. Una vez más, cualquiera que vive de la playa sabe que la arena húmeda yo me la saco fácilmente de la piel, porque se desmenuza, no se adhiere. Pero los suelos franco-arenosos son friables o muy friables, suelos que se desmenuzan fácilmente, que yo puedo desmenuzar y volver a compactar. Si hay más arcilla, los suelos pueden ser firmes cuando los dedos no me ayudan y tengo que romper entre las manos. Si no se deja desmenuzar con las manos, es muy firme, y si no se deja desmenuzar ni siquiera con rodillo, es extremadamente firme. Los suelos arcillosos y húmedos a veces no se dejan desmenuzar fácilmente. Y cuando el suelo está mojado, por supuesto tengo que ver su adhesividad y plasticidad. Adhesividad quiere decir pegajosidad. ¿El suelo es pegajoso o no lo es? Hay suelos que son pegajosos o adhesivos. Por ejemplo, los suelos arcillosos se pegan a las herramientas, se pegan a las lámparas, se pegan a la suela de los zapatos, se pegan a las llantas de los vehículos. Cualquier cosa que tome contacto con el suelo se pega y se adhiere. Pero la arena es no adhesiva. La arena, por ejemplo, no tiene adhesividad, fácilmente se desprende o se sale de cualquier superficie. Entonces ustedes tomen que tocar entre las manos y ven si es que el suelo se desprende fácilmente de las manos o se adhiere firmemente y forma películas en la mano. Entonces, adhesivo, muy adhesivo. Y para la plasticidad, lo mismo. Traten de hacer un modelito, una figurita. La arena, por ejemplo, no es plástica. Ustedes tratan de moldear la arena y no se deja, se desmenuza, se separa. Pero los suelos que tienen algo de arcilla, franco-arenosos, son ligeramente plásticos. Los suelos arcillosos son más bien plásticos. Y un suelo con mucha arcilla es plástico. Para saber si el suelo es muy plástico, como una bolita, como una canica.
Si les deja hacer canica, entonces es ligeramente plástico, y luego pasen a hacer una cinta, más o menos del grosor de un pasapalos. Entonces estiren con la mano el suelo bien mojado y traten de hacerlo como si fuera una cinta. Si no deja hacer cinta, entonces es ligeramente plástico. Pero si pueden hacer una cinta, es plástico. Ahora, una vez que han hecho una cinta de 3, 4 milímetros de espesor, como un pasador de zapato grueso, rómpanlo en pedazos, vuelvan a amasarlo y traten de hacerlo de nuevo. Si les deja hacer 2, 3 veces esta misma cinta, entonces el suelo es extremadamente plástico. Pero normalmente los suelos lo pueden hacer una vez, después pierden humedad y ya no se pueden volver a estirar. Pero hay suelos arcillosos que ustedes pueden jugar como si fuera plastilina. Y entonces son extremadamente plásticos. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, preguntas. Entonces, el suelo es sólido cuando está seco y cuando está húmedo y máximo hasta el llamado límite de contracción. Es decir, ese es el límite cercano a la capacidad. Si el agua está por encima de la capacidad de campo, es posible que yo tenga un suelo semisólido, un suelo que es más bien un poquito pastoso o plástico. ¿Ya? Pero miren que el volumen de agua va aumentando, aumentando, aumentando. Recuerden que yo les dije que el volumen de agua no cambia el volumen del suelo. Eso es válido hasta la capacidad de campo. Porque a partir de la capacidad de campo es posible que el suelo pueda expandirse un poquito. Y de límite plástico a límite líquido, el volumen de agua aumenta. Entonces, en este estado de plasticidad, ustedes pueden agregarle más y más y más agua y el suelo va aumentando el volumen. ¿Por qué? Porque le está entrando más agua. Y el agua se enlaza bien a las partículas de suelo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Para terminar por hoy, ya terminamos. ¿Por qué es importante conocer la consistencia del suelo? ¿Para qué nos serviría? Aparte de para aprender a hacer tortitas de barro. Bueno, si ustedes lo recuerdan, una de las formas que yo tengo para determinar la textura del suelo es justamente a través de la consistencia. Porque la consistencia es algo que yo puedo determinar o puedo sentir al tacto fácilmente. Entonces, si mi consistencia es suelta, si en húmedo o seco mi suelo es suelto y se desprende fácilmente en granos y no es plástico, sé que es arena. Pero si mi suelo es friable, suave, desmenuzable y se vuelve plástico o ligeramente plástico en húmedo, quiere decir que es franco arenoso. Y si ya es muy moldeable, muy plástico y se forma muy duro en seco, entonces es un suelo más arcilloso. Ustedes podrían tratar de estimar la textura del suelo o la clase textural a partir de la consistencia. Pero también es importante porque no es lo mismo labrar un suelo que es suelto que labrar un suelo que es más bien plástico. Cuando se realiza la labranza, en primer lugar hay que realizar la labranza cuando el suelo no pierde volumen. Miren, este estado sólido, digámoslo así, es el que me permite labrar. Es decir, la labranza sería ideal de realizarse en un suelo que se encuentre en capacidad de campo. Si yo trato de hacer labranza cuando el suelo está por encima de la capacidad, lo más probable es que yo logre compactar el suelo. O sea, si yo, por ejemplo, hago una labranza y la labranza me va a dejar terrones duros y cuando un poco compactos. Cuando el suelo se seque, en lugar de un suelo bien suelto y bien mullido, voy a tener suelos terronosos. Entonces, lo ideal es que la capacidad de campo sea la condición en la cual se labre el suelo. Y para eso es bueno, por supuesto, conocer cuál es la plasticidad y cuál es el grado de friabilidad del suelo. Los suelos arenosos son fáciles de labrar, no ofrecen mucha resistencia a la maquinaria. Los suelos arcillosos, en cambio, le imponen a la maquinaria un esfuerzo más grande para labrarse. Entonces el suelo gasta más, o mejor dicho, alguien gasta más combustible y gasta más equipo y gasta más tractor, más herramientas, se desgasta más si el suelo es más resistente o más arcilloso. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Quejas, protestas. Gracias por la atención de hoy. Les he robado 4 minutos, pero creo que ha sido un buen avance. El día de mañana vamos a continuar con clases teóricas y el día de mañana decidimos, si todos están de acuerdo, que hacemos clase
el día jueves, o si les pongo mejor la diapositiva o la clase grabada correspondiente. Hoy día voy a checar bien cómo están los videos y en función de eso. Y sí les voy a dejar tarea, mejor dicho, actividad del portafolio para la Semana Santa. Hay que aprovechar un poquito el tiempo, que vamos a estar medio encerraditos. No mucha tarea, por supuesto, pero sí algunos avances. Sí, Giovanni, recibí tu correo. Te respondí una pregunta. ¿Devuelves? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Gracias por su atención, paciencia en la clase y los veo mañana. Hasta luego, profe. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego.